El día de hoy nos acompaña la licenciada en psicología Duli Domínguez. Ella es maestra en psicología con residencia en educación especial, tiene la formación en psicoterapia en niños y adolescentes, neuropsicología del desarrollo, tanatología infantil, evaluación infantil y bueno, pues ya tiene 18 años de experiencia en trabajo con niños y familias. Un gusto tenerte aquí, Duli. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en CAPSE para hablar de la importancia o de lo que deben de los padres buscar o prevenir, sobre todo, ¿no? Para llevar a sus hijos al psicólogo. ¿En qué se deben de fijar? ¿Cuáles son las conductas que a lo mejor ellos tienen que estar como muy al pendiente para llevar a sus hijos al psicólogo? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Marce. Estoy muy contenta de poder transmitir esto a los papás y a las personas interesadas, ¿no? De por sí, ser papá a veces se torna un poquito complejo porque los hijos van cambiando de etapa, pues de manera cíclica, ¿no? Y cuando le agarramos la onda ya a estos cambios, pues resulta que y nos adaptamos y empezamos a restablecer como reglas, normas y patrones, pues los niños ya están en otra etapa. Entonces, de repente, pues entre estos cambios nos preguntamos, pues si está bien o no está bien y de repente recurrimos como a la experiencia de otras mamás o buscamos como información en internet y demás y a veces eso en lugar de ayudarnos, pues nos confunde más, ¿no? Porque como mamás también o en un entorno de padres de familia, de repente hay mucha competitividad de que no, pues mi hijo habló a los 2 años, el mío a los 3 y el mío pues vuela y el mío hace muchas cosas y de repente pues hay como muchas dudas en torno al desarrollo de los niños. Entonces, bueno, antes de decir, bueno, ¿cuáles son como estas conductas o estas actitudes que necesito identificar en mi hijo para llevarlas al psicólogo? Primero, lo más importante creo que es conocer que los psicólogos infantiles trabajamos tres áreas primordiales en el desarrollo, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte social. Entonces, cada una de estas áreas pues va a repercutir en el desarrollo general del niño. Entonces, lo primero que necesito saber o el primer paso para llevar a un hijo al psicólogo, uno, es cuando él tiene la noción de que algo está mal y que lo pide. Afortunadamente, hoy en día está como mucho más abierta la profesión de la psicología y a partir de, pues, de toda esta pandemia, pues se habló mucho de la salud mental. Entonces, lo primero es que si un niño, nuestro hijo nos pide asistir al psicólogo porque se siente triste o porque se siente cansado, desanimado o por cualquier cosa que él lo pida, ese es el primer foco para poderlo llevar al psicólogo y pues ver qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Y ese es el primer punto, ¿no? De la parte cognitiva, cuando un niño tiene una desfase importante en su desarrollo, es decir, no va a la par que los niños de su edad, es importante acudir a un psicólogo a hacer una valoración y ver si ese a lo mejor retraso en el desarrollo tiene que ver con alguna cuestión conductual, adaptativa o cognitiva, pues sería importante empezarla a identificar y desde más temprano podemos identificar alguna problemática o algún retraso, pues es más fácil a la larga que los niños puedan alcanzar su potencial máximo de desarrollo. Y esta parte cognitiva tiene que ver pues, justamente con la desfase con los compañeros de su misma edad o bien cuando hay un retraso en el habla o en el lenguaje, cuando un niño a partir de los 3 años pues no puede decir frases o no comunica lo que quiere, ese es un punto clave y de riesgo para empezar a trabajar con un psicólogo. Cuando también hay un control de esfínteres muy retrasado, es decir, como a los 4 años todavía no logra este proceso, también es importante acudir con un psicólogo. Cuando los niños experimentan algún cambio pues en su vida cotidiana,
como la separación de los padres, los cambios de domicilio, la muerte de un ser querido, que los niños van a empezar a vivir un duelo. Ese duelo es muy importante que pueda estar acompañado por un especialista para que evitar que este duelo, perdón, se pueda hacer un duelo patológico, ¿no? La parte emocional, pues también tiene que ver que un niño no duerma. Eh, no duerma de manera regular por las noches y seguidas, ¿no? O sea, no es normal que un niño se levante tanto tiempo después de cierta edad, que no que se levante constantemente porque tiene pesadillas o porque tiene hambre o porque tiene miedo, no es lo normal, ¿no? Entonces, cuando hay esta manifestación de que algo está pasando o que algo está mal, es importante también acudir al psicólogo, ¿no? Y cuando los niños tienen episodios de llanto, de tristeza constantemente y que no hay manera como de cambiarlos de ese estado de ánimo, también sería importante acudir cuando el niño también es agresivo, agrede a otras personas o tiene cambios repentinos en su estado de ánimo, también son factores de riesgo importantes para acudir a un psicólogo, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya dije algunos puntos como muy claros de cuándo es momento de llevar a nuestros hijos al psicólogo, pero lo que sí es importante, más allá, creo que como papá siempre tenemos como esta corazonada, los papás aprendemos a leer a nuestros hijos y cuando vemos que hay un cambio en su estado de ánimo, que hay cosas que a mí ya se me agotaron los recursos, tanto emocionales como conductuales, cuando la familia empieza a sufrir un desgaste a causa de que nuestro hijo está teniendo pues un bajo rendimiento escolar, como que no logra acceder a los aprendizajes igual que los niños, cuando su comportamiento a lo mejor es muy agresivo, pues y ya la familia está cansada con esta situación y existe este desgaste, es momento de acudir a un psicólogo. Lo que considero muy importante es que este psicólogo tiene que tener la expertise y tiene que tener la pues la especialidad de niños para que podamos hacer una evaluación. Cuando nosotros empezamos a notar algún cambio en nuestro hijo, generalmente nos acercamos a los maestros y los maestros nos hablan desde su experiencia, pero la verdad es de que los maestros tienen un muy buen ojo para comentarle a los papás, oiga, pues esto no está funcionando bien o no, o pues está saliendo como de los parámetros y demás. Sin embargo, a veces también hablando con otras mamás, podemos identificar que algo no está bien en nuestros hijos y nos da como mucho miedo y a veces esta resistencia de ir al psicólogo, pues lejos de ayudar, pues desengancha o hace que los papás tengamos como mucho miedo de ir al especialista. Y les decía, los especialistas nos ayudan a hacer una evaluación o tenemos la capacitación para hacer una evaluación de la parte cognitiva, emocional, de la parte social y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque a lo mejor hay algún niño que se porta mal y ese portarse mal, pues puede ser, no sé, un trastorno por desafiante, puede ser por hiperactividad, puede ser porque pues el niño está viviendo episodios de ansiedad, o sea, pueden ser muchas cosas y de repente esta evaluación nos lleva a identificar no solo cuál es la problemática, sino por qué y si también el niño requiere, en adición de un psicólogo, algún otro especialista que nos ayude a entender los comportamientos. Ahora, los comportamientos que salen de la norma, que salen de lo esperado por la edad de los niños, no se corrigen solos. Y hay veces que también los papás no podemos solos y pedir ayuda de un profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos prevenir trastornos que pueden ser más importantes y que pueden afectar el desempeño y la vida de un niño que pues a veces se nos va de lado que pues los niños van a crecer y van a necesitar otras cosas y entonces los problemas a veces se van guardando.
pero pueden detonar en la adolescencia, generalmente detonan en la adolescencia, pero con más fuerza y necesitan todavía una atención todavía más grande. Entonces, la infancia me permite trabajar aquellas cosas que pudieran convertirse en algo mucho más importante y permanente. Entonces, es importante no tenerle miedo a ir al psicólogo y vernos como un especialista más que puede ayudar a mejorar el desarrollo de los niños y a ocupar la infancia con recursos todavía muy facilitos, ¿no? Que son por medio del juego, por medio de técnicas y estrategias que son mucho más amigables y también darle una orientación mucho más precisa y acompañada a los papás. Marce, pues no sé si tú tienes alguna otra duda, alguna cuestión respecto a esto. No, pues ya, me queda más claro y ojalá y les quede mucho más claro a los padres de familia, a los que nos están viendo, porque a veces nos ven tíos, padrinos, amigos de la familia, ¿no? Y a veces vemos algo que está mal en los niños, ¿no? Pero no sabemos también cómo acercarnos, cómo decirles, a veces los papás se enojan, a veces no lo reciben adecuadamente. Efectivamente, muchos maestros también detectan cosas muy específicas en los niños y cuando se los dicen a los papás, a veces son como muy resistentes, ¿no? Se resisten a que sus hijos puedan estar mal, tienen mucho miedo, ¿no? Y tratan muchas veces de sobreproteger y de decir, no, no está pasando nada, es porque está chiquito, muerde porque pues en la casa así le enseñamos o su papá lo hace, ¿no? Y finalmente tratan de cubrir este tipo de conductas y qué bueno que queda claro que los especialistas, los psicólogos infantiles tienen estas tres áreas de evaluación, ¿no? Tanto la cognitiva, la conductual, la social, que es lo que les va a permitir realmente identificar si algo no va de acuerdo al desarrollo del niño. ¿Para qué? Para que los papás no dejen de pasar por alto este tipo de situaciones que se pueden atender a muy buen tiempo cuando están pequeños. Qué mejor atenderlos cuando están pequeños y no cuando ya tenemos adolescentes que ya están pasando por otras etapas y por otras cosas. Así es. Y sí, sobre todo de repente justificamos muchas cosas, ¿no? Creemos que se va a quitar y en realidad lo que estamos haciendo es pues teniendo un desgaste familiar importante que afecta pues a todo el contexto y al entorno familiar y eso también hay que prevenirlos porque pues ser papás también es una tarea compleja y no debiera un estado de un niño emocional, cognitivo y demás afectar a la familia. Cuando ya la familia también se está afectando, es importante acudir con un especialista. Y, por ejemplo, hay muchos niños que van presentando retrasos, por ejemplo, en el lenguaje y que el lenguaje pues es un factor importantísimo para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y de repente pasa, no, pues es que mi mamá me dijo que yo también hablé muy tarde y que a lo mejor en la familia hay antecedentes, no quiere decir que sea lo adecuado o que sea lo correcto, ¿no? Entonces, a veces o se le va a pasar o está muy consentido, pues si está muy consentido y hay sobreprotección, pues ya hay una afectación directa por la sobreprotección y eso también se tiene que trabajar, ¿no? Pero pues sí, también sí entiendo que como papás a veces es muy difícil identificar o ver a que nuestro hijo se le está pasando mal y por supuesto nos afecta, pero por eso asistimos con un profesional para que nos dé la tranquilidad, también que nos dé las alternativas de solución y trabajar en conjunto, ¿no? Es algo muy importante. Los psicólogos infantiles y de adolescentes, pues trabajamos como equipo, los papás, los niños y el profesional para encontrar las estrategias y técnicas adecuadas al contexto familiar y que podamos ir caminando parejos en favor del desarrollo de los niños, ¿no? Y sobre todo en este tiempo que hemos pasado como muchos cambios y los niños han vivido muchos cambios, pues es importante estar como muy al pendiente de estos cambios bruscos de temperatura y que ya están siendo constantes pues en la cotidianidad de los niños. Perfecto, pues muchísimas gracias, Duli. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado, el haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por tu experiencia, por tus comentarios y sobre todo porque nos hace ver más claro qué debemos de tomar en cuenta para llevar a nuestro hijo al psicólogo. Pues te agradecemos mucho, que tengas excelente día, excelente tarde. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. hasta Bye. luego.